Como les decíamos hace unos momentos, hoy tenemos un mensaje especial para todas las mamás. Queremos animarles, ayudarnos a enfocarnos en cuál es la tarea que Dios nos ha llamado a hacer, qué es lo que Dios tiene para nosotros. Es que, ¿por qué no oramos un momento y le pedimos a Dios porque a través de su palabra, a través de lo que Él quiere decirnos, transforme nuestras vidas, fortalezca nuestro ser? Señor, gracias porque podemos abrir tu palabra y conocerte un poco más, conocer lo que tú esperas. Señor, queremos pedirte que especialmente a las mamás, Señor, tú hables a sus corazones, les instruyas, Señor, les guíes, les animes, les ayudes, Señor, a apreciar tu amor, tu gracia, tu misericordia y a abrazar el plan que tú tienes para ellas como mamá, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. El día que mi esposa se convirtió en mamá, yo me convertí en papá. Pues sí, hace ya 19 años. 19 años, justo mi hija Camila cumplió 19 hace unos días, en abril. El 22 de abril cumple años y ese 22 de abril llegó, parecía que no llegaba. Mi hija estaba programada para nacer alrededor de 2 semanas antes, se extendió más y no comenzaba trabajo de parto, me acuerdo, ¿te acuerdas? Sí. Me acuerdo que el doctor le dijo, vaya a caminar, ¿no? Entonces me acuerdo que nos fuimos tenía una panzota enorme. Lleve la semana 40. Sí, me acuerdo que comenzando la 41 y no nacía. Nos fuimos a caminar en esa época a Santa Fe y estábamos caminando y había en ese tiempo una tienda de Porsche, de los carros, dentro de Santa Fe. Y me acuerdo que me metí a ver nada más de curioso, pues qué va uno a hacer ahí, ¿no? Me metí de curioso y de repente al lado mío, dentro de la tienda, escucho a 2 chicas diciendo, no, mírala, ahorita que se ponga de lado, ¿no? Y estaban hablando de mi esposa. Cuando se puso de lado, hacía una panza enorme hasta que nació Camila, ¿verdad? Sí, tuvo que ser cesárea porque nunca tuve contracciones y llegó. ¿Cómo te sentiste cuando la tenías en tus manos? Ay, pues increíble, maravilloso, muy plena, con mucha felicidad, con mucho gozo. A veces cansancio, pero con mucha felicidad. Recuerdo que había momentos que era tanta la felicidad que yo decía, Señor, este sentimiento es muy parecido al que vamos a sentir en el cielo cuando estemos contigo, porque era demasiado hermoso, mucha responsabilidad, ¿no? Muchos temores también para criarla, pero sobre todas las cosas, por encima de todas, mucho amor. O sea, es un amor indescriptible, un amor que nunca has conocido, que es muy diferente y fue muy lindo, porque además Dios me enseñó mucho en el embarazo de Camila, porque hubo un tiempo en que una situación que vivimos un día que ya estaba muy grandecita y se movía todo el tiempo y de repente en todo un día completo no se movió. Sí, es cierto, ya me acuerdo. Y estábamos en Texas, él estaba grabando su disco de Boomerang y le hablé a mi doctor en México y me dijo, no, pues no es normal, vete al hospital y que te hagan un ultrasonido. Y con todos los temores que trae uno de la vida pasada, de cómo hemos vivido, del pecado, de todo, yo decía, no, pues seguramente no voy a poder ser mamá, seguramente Dios se va a cobrar todo lo malo que he hecho en el pasado con esto, porque pues alguien tiene que pagar. Y Dios me enseñó muchísimo en ese tiempo, porque conocí a un Dios que no te paga mal por mal, sino todo lo contrario, ¿no? Él te da bien por todo el mal que hayamos hecho, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, que Él hace nuevas todas las cosas y en este embarazo se fueron muchos de mis temores que arrastré por toda mi vida. Entonces fue muy lindo ese embarazo, ese parto. Resultó que después de ese día llegamos a emergencias allá pagando un dineral, porque allá pues te cobran todo nada más por entrar. Y justo cuando me estaba acostando van a poner el ultrasonido y en el momento antes de ponerlo se empieza a mover la canija escuincla. Y fue así de Dios mío, o sea, pero Dios quería enseñarme eso, ¿no? Entonces
pues fue muy lindo ese embarazo, y los 3, pero siempre el primero tiene sus cosas de novedad, ¿no? Es la primera vez en todo, entonces pues muy lindo. ¿Me dejaste de amar un poquito? No, diferente. No. Es que nació un amor que nunca había sentido yo. No, pero es diferente. Yo por lo menos cuando hubo un momento que estaba, recuerdo, en el cuarto, Camila no se dormía así, sino se dormía así, ¿no? Tenías que agitarla, ¿no? para que se durmiera. De hecho nos subíamos al coche y paseábamos nada más para que se durmiera. Bueno, hacíamos cualquier cosa para que se durmiera. Sí. Y me acuerdo que una ocasión me tocó dormirla y ahí estaba, y recuerdo muy bien que de repente ya se durmió y solo la tenía en mis brazos. Y de repente fue, no sé cómo decirlo, una experiencia, no sé, no quiero espiritualizarla ni nada, pero fue una experiencia muy linda. De repente darme cuenta, es mi hija, ¿no? Aquí está. Y fue un momento en el que sentí que estaba yo, Camila y Dios y nada más alrededor. Y fue un momento muy especial para mí, porque de repente aquí en mis brazos tenía no solamente algo que me parecía sorprendente, que Dios me permitiera tener una hija, sino que también algo incalculable, valioso. Pensar, ¿no?, que nuestros hijos, así como nosotros, hemos sido creados por Dios. La palabra de Dios dice que en Génesis capítulo 1 que llegó un momento en que Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y vemos algo distinto cuando lo dice. No es como el resto del capítulo 1, sea la luz, júntense las aguas, produzca la tierra, sino que de repente dice: hagamos, involucrémonos. Esta es la obra que vino a ser, la obra cumbre de su creación, el hombre, la mujer. Y cuando los crea, dice que sopló aliento de vida dentro de ellos, ¿verdad? Dice en Génesis 2 versículo 7. ¿Me ayudas a leerlo? Génesis 2:7 dice: luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en la nariz del hombre, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Entonces, cuando cargas a tu bebé, es un ser viviente, ¿no? Creado por Dios, que Dios hizo. Hay otro salmo, el Salmo 139, que me habla incluso de cómo Dios forma a nuestros hijos. ¿Cómo dice? Dice: tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto. Mientras entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz, me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Eso es lo que somos. Hemos sido formados por Dios en el vientre. Me encanta que 2 veces en esta versión pone entretejer, ¿no? Como si fuéramos un tejido hecho por Dios y unido por sus partes, y de repente estamos aquí. No importa cuántos años tengas de mamá, 20 años, 30 años o recién eres mamá, es una bendición tener en tus brazos a alguien con un valor incalculable, un tesoro invaluable, y ahora está en tus brazos, ¿no? Y dices: bueno, ya creció mucho, bueno, ahora está a tu lado, ¿verdad? Últimamente platicábamos ayer, hemos estado conviviendo mucho con el pastor Raulito y su esposa Itzel, que amamos mucho, que son como unos hijitos para nosotros, y tienen sus hijitos chiquititos y hemos convivido mucho con ellos en las últimas semanas, y nos encanta recordar cuando nuestras hijas estaban chiquitas. Ya las nuestras están grandes, pero volver a vivir la pañalera, la carriola, el darles de comer, el estar detrás de ellos que empiezan a caminar. Entonces la verdad es que nos gozamos mucho y platicamos con ellos, porque su hijo más chiquito tiene 2 añitos y está en los Terrible 2, que les llaman. ¿Y cómo te va con eso? No, pues ellos: no, está chistosísimo, es muy gracioso, es divertidísimo. Entonces pues meditamos en eso, ¿no? Que la maternidad puede ser eso, muy, muy divertida, muy entretenida, pero también muchas veces frustrante, muchas veces muy complicada, con muchos retos y muchas responsabilidades. Pero creo que tenemos que identificar cuál es la mayor responsabilidad de nosotros como mamá, y la mayor responsabilidad es que conozcan al Señor Jesús. Y no solamente que le conozcan,
¿no? Sino que sean salvos, pero por encima de todo que sean discípulos, ¿no? También poderlos guiar, que le puedan seguir, ¿no? Y nosotros somos, como mamás, somos la persona más cercana a la que está todo el tiempo con ellos, y es una de nuestras responsabilidades poderlos guiar a eso, ¿no? Me gusta como dice en Mateo, habla precisamente de hacer discípulos, y dice: por tanto, id a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿No? ¿Será esta una tarea para mí? A lo mejor te preguntas eso como mamá, ¿será mi tarea? Y yo creo que sí, claro. O sea, si conoces al Señor y Él se ha convertido en tu Señor, ahora tienes una nueva vida en Él. E incluso si puedes decir: es que yo soy un discípulo del Señor. Bueno, estas palabras se las dijo a sus discípulos, que tenían que ir y hacer discípulos. No solo creyentes, sino que tenemos la oportunidad de llevar a nuestros hijos al conocimiento del Señor y que se conviertan en sus discípulos. De hecho, dice ahí el segundo versículo que leíste, el verso 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y a lo mejor nos hacemos la pregunta: ¿no es esta la tarea de Club Semilla, de la iglesia? Sí, es parte de lo que hacemos como iglesia y lo que hace el equipo de Club Semilla, pero también nos está hablando a nosotros, los papás, y creo que especialmente a ti como mamá. De hecho, la primera vez que aparece esta relación entre padres enseñándole a los hijos aparece en Génesis capítulo 18, cuando Dios le habla a Abraham justo antes del momento de juicio sobre Sodoma y Gomorra. Y Dios dice, no le diremos lo que vamos a hacer, ¿no? Y dice estas palabras en el verso 18: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová. Es lo que se espera como padres, guiar a nuestros hijos al conocimiento de Dios y a que guarden sus caminos. Hay varios salmos que me hablan de esto, pero el Salmo 78 dice de esta manera, mira. Déjame. 78 dice: Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepan la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Ese es el versículo 7, ¿está ahí, verdad? Sí. Esa es una de las tareas de nosotros como papás, como mamás, ¿no? Hacia los hijos, que pongan en Dios su confianza. Ese debe ser uno de nuestros objetivos, que nuestros hijos puedan poner en Dios su confianza, que no se olviden de todo lo que Él ha hecho, que tengan presente todas sus obras en su vida y que su confianza y su fe estén puestos en Él, ¿no? Entonces el mensaje de hoy es justo para eso, ¿no? Para animarte a que puedas poner por obra y guiar a tus hijos a conocer a Dios, a ser sus discípulos y haya que sean transformados. Y dices: bueno, ánimo, pues me acabas de poner una responsabilidad tan grande delante de mí. Queremos decirte 3 cosas antes de pasar a lo que queremos que consideres. Primero, no tienes por qué sentirte inadecuada o insuficiente. ¿Sabes? Esta tarea, sí, Dios nos ha dado la oportunidad de hacerlo, pero muchas veces es tan grande. Dices: ¿cómo llevar al conocimiento del Señor a mis hijos, que conozcan del Señor, que sean sus discípulos? No tengo ningún entrenamiento en evangelismo, no he ido al instituto bíblico. ¿Qué debo de hacer? Bueno, de muchas maneras nos sentimos incapaces, no solamente en esta área espiritual, en otras áreas también nos sentimos incapaces. Pero debes de saber una cosa: en esta área, en la espiritual, la salvación es por gracia, es algo que Dios hace. Tu mamá no puede salvar el alma de tu hijo, pero conoces a aquel que lo puede hacer. Entonces, si te sientes inadecuada, no tienes por qué sentirte, sabes que no voy a poder, porque es una obra que el Espíritu Santo va a hacer. En Efesios 2, 8 y 9, en la Nueva Traducción Viviente, dice de esta manera: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso.
es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las obras buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Si ni siquiera podemos jactarnos de salvarnos, porque no lo hicimos, Él nos salvó. Cuando se trata de nuestros hijos es igual. No hay mérito en nosotros por nuestra salvación. No tendría por qué haber mérito en nosotros por la salvación de nuestros hijos. Es por gracia. Pero qué privilegio nos ha puesto Dios de estar cerca de nuestros hijos. Qué honor que nos comparta esta tarea y ver de cerca la obra que Dios quiere hacer en nuestros hijos. Dios no está corriendo alrededor del trono, ¿no? Diciendo no puede ser, no es una buena mamá. ¿Cómo le voy a hacer para salvar a su hijo si no está comportándose como la mamá que yo quiero que sea? No, así no es. Dios es de Él esta tarea, es de Dios la salvación. Es un regalo que Él nos ha dado. No es un premio porque lo hagamos bien, sino es por gracia, y en eso puedes descansar si te sientes inadecuada. También puedes sentirte sola, ¿no? Muchas veces son esos comentarios de las mamás, ¿no? Que están solas en esta labor, que nadie las apoya, que no están acompañadas, que tienen que hacer todo esto sola, pero la realidad es que no estás sola. Me encanta esta parte de Mateo que leímos. Y esta última frase del versículo 20 que dice: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y me llama la atención que lo dice alrededor de este mandato de ir y hacer discípulos. No es que va a estar contigo acompañándote en todo, que sí, pero aquí en el contexto dice que es haciendo discípulos. Yo estoy contigo todos los días de este mundo. Es como si dijera: mientras llevas a cabo ese mandato, mientras haces discípulos, mientras les enseñas, yo voy a estar contigo, yo estaré contigo hasta el fin del mundo. ¿Qué es eso? Pues hasta el fin, o sea, todo el tiempo, ¿no? Entonces no tienes por qué sentirte sola, porque no estás sola. No se trata solo de predicarles el evangelio, de dar a conocer las buenas obras, sino solo capacitadas por el Espíritu Santo, dependiendo del Espíritu Santo, orando, porque Él es el que puede convencer de pecado a nuestros hijos. Pero no estás sola, Él está contigo y Él te va a dar la sabiduría, el entendimiento, la fortaleza, y tienes a un equipo de ángeles alrededor de ti acampando, fortaleciéndote en ese llamado de ser mamá. Exacto. Y me encanta cómo Pablo habla acerca de la iglesia y habla sobre su labor, ¿no? De esta manera, de una manera muy sencilla. Él dice: yo planté, Apolos regó y Dios dio el crecimiento. Entonces, si te das cuenta, lo único que tienes que hacer es plantar la semilla, regarla. Dices: no, eso me pinto sola. No es cierto. Para regarla. No está hablando de regarla de esa manera, sino de cuidarla, de proteger esa semilla de verdad, porque en su momento Dios va a dar el crecimiento. Y por último, no temas, ¿no? No temas. Lo escuchamos muchas veces. Esta frase en la Biblia encontramos 365 veces: no temas, en diferentes contextos. Es como si Dios dijera: yo tengo una para cada día del año. No temas. Sí, en esta área de la maternidad hay mucha oposición para hacer esta labor. El mundo y todo alrededor pareciera que está en contra de que nosotros podamos compartir el evangelio incluso a nuestros propios hijos. Pero ¿qué dice la palabra? En Romanos 8:31: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Ahora, quizás no has hecho esta labor como lo estamos diciendo. Y dices: pero ¿valdrá la pena comenzar ahorita? Y creo que mi respuesta es sí vale la pena. No importa la edad que tengan tus hijos. Porque ¿sabes qué? Cada mañana su misericordia es nueva. Y solo con saber eso me hace ver que hay una nueva oportunidad el día de hoy de poner la semilla, de cuidarla y dejar que Dios haga su obra en nuestros hijos. Recuerda, la capacidad la da Dios. No estás sola, no tienes que temer. Por eso queremos que consideres 3 cosas en especial en esta tarea de llevar a nuestros hijos al conocimiento del Señor. 3 cosas. Número 1, orar. Vamos a hablar de esto, vamos a hablar de orar. Es
queremos que lo consideres. Ora. Número 2, sé ejemplo. Y número 3, ama. Pero ama como Dios te ha amado. Vamos a hablar de estas 3 cosas en este momento. ¿Cómo orar? Bueno, es interesante. La semana pasada nos habló Alex de orar, ¿te acuerdas? Nos habló acerca de cómo orar. Y la próxima semana vamos a hablar otra vez de la oración. Pero una de las cosas que quiero que consideres acerca de orar es que necesitamos orar constantemente. Primera Tesalonicenses 5:17 nos dice: orad sin cesar. Cuando se trata de orar por nuestros hijos, debemos de hacerlo constantemente, no eventualmente. Eventualmente me recuerda evento, ¿no? Como que de repente hay esos eventos en nuestra vida donde vamos a la oración y quizás incluso vemos la oración como este último recurso, cuando ya no podemos más. Pero la Biblia me habla de orar constantemente, no eventualmente, no atrás de eventos que sucedan en mi vida, sino constantemente. Si no es así tu oración el día de hoy, comienza a hacerlo. Ten una rutina en las mañanas, quizás cuando amanezcas, toma un tiempo y ora por tus hijos. O durante el día, quizás, bueno, nuestros hijos están en casa, en la escuela, pero se conectan. En el momento en que se conectan, toma un tiempo y ora por ellos. Comienza a orar por ellos. O si estás trabajando en el break, en el lunch, separa unos 5 minutos, 10 minutos y comienza a orar por ellos. Pero ora constantemente. Jesús nos enseñó acerca de la importancia, incluso de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Hagámoslo, insistamos constantemente. Si Él ha abierto la puerta al trono de su gracia, entremos, porque la puerta está abierta. Vayamos en oración constante por nuestros hijos. También otra manera que aprendemos mucho aquí en los grupos de mujeres y de discipulado es orar conforme a la palabra, ¿no? Muchas veces no sabemos cómo orar, pero la palabra tiene infinidad de promesas, de palabra para que podamos orar específicamente por nuestros hijos. Entonces, haz que tus oraciones sean una respuesta a lo que lees, ¿no? Pero pues para eso tienes que leer y tienes que leer tu Biblia y diariamente tienes que tener estos tiempos con el Señor de la lectura de la palabra, además de orar, además de hacer tu devocional y todo. O sea, tener un tiempo sistemático de lectura de la Biblia, porque la vas a conocer y entonces vas a poder orar conforme a lo que dice, ¿no? Hay muchas veces encontramos en la Biblia donde dice, ¿no? Acuérdate de. Y esto se refiere porque hay alguna promesa de Dios que ya les había dado y claman esa promesa, ¿no? Acuérdate de lo que me prometiste, y eso oraban, y eso puedes orar por tus hijos. Yo tengo ya desde hace muchos años una Biblia que se llama la Biblia de promesas, y es preciosa porque todas las promesas de la Biblia vienen en color azul. Entonces te sorprenderías la cantidad de promesas que vienen en la Biblia, y entonces ahí ves exactamente las promesas que Dios ha dado, y esas las puedes pedir para tus hijos, ¿no? Muchas veces no sabemos exactamente cómo pedir, pero si encontramos estas promesas, encontramos esta palabra, podemos hacerlas reales para nuestros hijos, ¿no? ¿Y qué podemos pedir? Podemos orar por salvación, podemos orar por provisión espiritual, porque Dios revela el propósito que tiene para la vida de nuestros hijos. Entonces, cuando oramos usando la palabra de Dios, recordamos todas esas promesas que nos ha dado y nos llena de fe también a nosotros, ¿no? Nos damos cuenta de quién es Él, ¿no? Qué es lo que quiere hacer, qué es lo que puede hacer en nuestras vidas, porque está escrito, y esa es la verdad. Entonces, lo que está escrito lo va a hacer en nuestra vida, ¿no? No pedir únicamente de, ay, Señor, cambia a mis hijos, ¿no? Sino pide cosas específicas, en qué áreas mis hijos están padeciendo, y entonces busca en la Biblia que habla de eso, y entonces pide de esta manera. Yo aquí te anoté algunas ideas, ¿no? Por ejemplo, orar por perseverancia, ¿no? Como dice en Hebreos 12:1, puedes pedir, Señor, enséñale a mis hijos a perseverar en todo lo que hacen, ayúdalos especialmente a correr con perseverancia la carrera que tienen por delante, ¿no? Entonces está basada en el texto, y eso pides para tus hijos específico. En dominio propio, Padre, ayuda a mis hijos a no ser como tantos otros alrededor de ellos, permíteles estar alertas y con dominio propio en todo lo que hagan. Esto es según 1 Tesalonicenses
5:6. Entonces no le pidas, ay Señor, que se porten bien, ¿no? Sino que ora, o sea, Señor, sé que la falta de dominio propio hace que mis hijos sean vulnerables al enemigo, como dice en Proverbios 25. El dominio propio viene de tu espíritu, ¿no? También lo dice en Gálatas. Entonces, por favor, enséñales dominio propio a través de tu espíritu. Sé específica, identifica las necesidades que tus hijos tienen y sé específica. Pueden ser chiquitos, o sea, conforme van las temporadas, cada necesidad es diferente. Pueden ser chiquitos, adolescentes, jóvenes, adultos ya casados, si eres abuela, ahora también por tus nietos. Pero no importa la edad que tengan, la oración es eficaz y pide cosas específicas por tus hijos. Así es. Y ora esperando resultados, esperando que Dios va a obrar, ¿no? Ora con fe, ora creyendo que Dios va a hacer su obra en tus hijos. A veces escuchamos, creo que Dios no me está escuchando, ¿no? Porque siento que no responde mis oraciones. Y generalmente cuando me dicen eso, pienso en Santiago capítulo 4. Y como de repente Santiago dice, no tienes lo que deseáis porque no pides. Y dices, no, pero yo sí pido, ¿no? Pero también dice en el verso 3, pides y no recibes porque pides mal para gastar en vuestros deleites. Qué importante es que nuestras oraciones estén centradas en el Señor, no en nosotros, ¿no? Porque a veces oramos, Señor, que ya se porte bien para que me deje en paz, ¿no? Para poder tener una tarde tranquila. No, centra tus oraciones en la gloria de Dios, porque Él es el centro de todo. Entonces centra tus oraciones ahí y ten por seguro que Dios va a contestar tus oraciones y que vas a esperar y vas a ver resultados de la oración. Así es que primer punto, oración. Segundo punto, sé ejemplo. Sé un ejemplo en tus hijos. Primero, ¿en qué? En buscar al Señor. Básicamente creo que es esto bien importante. Haz tu devocional, busca al Señor, lee su palabra en las mañanas. Que tus hijos vean que vas y acudes a la palabra de Dios. Es algo que van a recordar incluso cuando sean grandes. Yo veía a mi mamá leyendo la palabra constantemente. Ahora, hacer tu devocional no solamente es leer y anotar y ya, y dices, eso es lo que creía que era. No, hacer tu devocional es pasar tiempo con Dios, en comunión con Dios. Es ahí donde Dios va a transformar tu vida, donde va a mostrarte qué áreas necesitas transformar en tu vida. Pero es un tiempo de comunión. Y cuando nosotros pasamos tiempo de comunión con alguien, tú te das cuenta, pasas más tiempo con alguien, empiezas a hablar como esa persona, empiezas a comportarte como esa persona. Eso es tener comunión con Dios. Eso es hacer tu devocional. Que tus hijos te vean haciéndolo. Y no lo hagas porque te vean, sino porque el devocional es algo que necesitamos todos. No nada más necesitan nuestros hijos que hagamos el devocional y que nos vean, sino nosotros necesitamos hacer el devocional para buscar al Señor, para ser transformados. Lo necesitamos. Ahora, si no sabes cómo hacerlo, hay talleres que hemos subido en nuestro canal de YouTube, que hemos hecho durante algunos años, donde los pastores de Semilla enseñan paso a paso lo que significa esto. En especial me acuerdo uno de Alex Aguad que nos hablaba precisamente de esto, que no es nada más algo mecánico, un método, sino es relacionarnos con Dios y que Dios transforme nuestras vidas a través de ese tiempo. Y no solo haz tu devocional, sino aplícalo, porque luego nada más lo hacemos y ya el resto del día se nos olvida lo que Dios nos dijo, ¿no? Entonces aplícalo. Aquí en Tito 2 dice, 2 versículo 7, y sé tú mismo un ejemplo para ellos al hacer todo tipo de buenas acciones, que todo lo que hagas refleje la integridad y la seriedad de tu enseñanza. Entonces a veces se nos olvida que una acción dice más que 1000 palabras, ¿no? Y en ocasiones nos damos a la tarea de aprender lo que Dios nos enseña y les enseñamos a nuestros hijos, ¿no? Lo que aprendimos y que la Biblia dice esto, y nos encanta poder decirles, no te enojes, ten dominio propio, y sacamos los proverbios, ¿no? Como dice, una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas, ¿no? Y le leemos la Biblia y todo lo que dice del dominio propio y del enojo, ¿no? Entonces, pero luego, ¿qué pasa con nosotros cuando va el día y no salen las cosas como queremos y explotamos en ira y nos enojamos
pensamos y ellos nos están observando. Entonces es esa incongruencia de que decimos una cosa, pero a la hora que nosotros tenemos la oportunidad de aplicarlo, pues no sucede. Y esa es la parte importante, ¿no? De ser ejemplos. A lo que dices, hazlo, ¿no? Y si estás enseñando a tus hijos en cierta manera, pues compórtate como es esa manera. Y puedes fallar, ¿no? La diferencia está en cómo reaccionas, ¿no? Enfrente de ellos, y si fallaste y si perdiste el control, pues humillarte, pedirles perdón, o sea, que vean que te arrepientes y que Dios es lo importante para ti, ¿no? Y quieres agradarle, porque no se trata de vamos a ser mamás perfectas y no vamos a fallar para ser un buen ejemplo, no. El chiste es que ellos vean que estás caminando, que caes, pero que te arrepientes, que Dios te va transformando y que intentas aplicar cada vez la palabra, ¿no? Ese es el buen ejemplo, ser uno dentro de casa y afuera de casa, ¿no? Eso vemos mucho en consejerías, eso, ¿no? Que muchos hijos son muy afectados en eso, de que mi papá o mi mamá son hipócritas, ¿no? En la casa son de una manera y luego vienen aquí a la iglesia y son un encanto. Y entonces sé congruente y sé ejemplo de buenas obras dentro y fuera, sin hablar de perfección, ¿no? O sea, nuestros hijos aprenden más de lo que hacemos que de lo que decimos. Claro, y luego de repente nos cachan, ¿verdad? La regamos, ¿no? Y pareciera que nos queremos hacer de no nos vio. No, sí nos vio. Y luego pensamos, bueno, ni se va a acordar. No, sí se acuerda, claro que se acuerda, claro que nos está viendo. ¿Qué tenemos que hacer? Humillarnos, pedirles perdón, pedir perdón a la persona que ofendimos, pedirle perdón a nuestros hijos. Dices, pero pedirle perdón a mis hijos, se van a dar cuenta que fallo. Claro, de eso se trata, que te vean honesto, que vean que Dios está trabajando contigo. O sea, ¿qué diferencia sería que de repente le decimos a nuestros hijos, necesitas de Dios? A decirles, necesitas a Dios tanto como yo necesito a Dios. Tú me has visto que necesito del Señor, tú también necesitas del Señor. Entonces esa parte es bien importante, ser ejemplo, aplicando el devocional en el día a día. Y por último, déjame decirte esto, servir a nuestros hijos, porque ese es el ejemplo que Dios nos dio, que Jesús nos dio. En Juan 13, Jesús les dice en el versículo 15, no, pues estas letras están muy pequeñas. En el versículo 15 dice, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Juan 13. ¿Qué es lo que vemos ahí? Que Jesús lava los pies de sus discípulos. Ahora es interesante, cuando ves el ejemplo que Jesús nos da y nos pide que lo hagamos igual, podemos aprender mucho. ¿Cómo lo hace Jesús? Pues humillándose, y lava los pies de los discípulos, y de ellos solamente Pedro se ve que se da cuenta que es Jesús el que está lavando. Así es que me doy cuenta que Jesús lava los pies de los discípulos aun cuando ellos ni siquiera se dan cuenta. Sirve a tus hijos aun cuando no se den cuenta, ¿no? Sírvelos. Y no solamente eso, sino que Jesús no está lavando los pies de los discípulos y está diciendo, ay, Judas, ¿por qué te manchaste tanto los pies? Te digo que no te metas ahí y que no hagas no, porque a veces les servimos, pero ¿cómo les recordamos que les estamos sirviendo y cómo tendrían que hacerlo? Pero Jesús lo hace en silencio, con amor, sirviendo a sus discípulos. Así, sigamos el ejemplo de Jesús, sirviendo a nuestros hijos de esa manera. Así que número 1, orar, ¿verdad? Hablamos ya de esto. Sé ejemplo. Y por último, amar. Pero amar como Dios nos ha amado a nosotros. Amar. Ayer que estábamos poniendo estos temas, estaba viendo este texto, ¿no? En Tito también 2, que dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres a amar a sus maridos y a sus hijos. Entonces estaba pensando, porque cuando se trata de ser mamá hay muchas cosas que puedes aprender, ¿no? Cambiar pañales, hacer mamilas, amamantar. Ahora a mí ya no me tocó, pero hay muchísimas enseñanzas de la escuela del sueño y bueno, tantas cosas que han salido. O sea, puedes aprender muchísimo, pero aprender a amar a nuestros hijos, ahí sí me quedé. No sería lo natural amarlos, ¿no? O sea, sería lo más natural, se ama por instinto, ¿no? Pero yo veo la escritura y no dice eso, dice que tengo que aprender a amar
a mis hijos, ¿no? Porque algo que debería de ser muy natural, ¿no? Que es amar a nuestros hijos, a lo mejor no resulta que es ni tan natural ni tan simple, ¿no? Y la razón es que, el punto es que es amar como Dios nos ha amado, ¿no? Hemos crecido siempre pensando que el amor es un sentimiento y es lo que se siente y por eso amamos muchísimo, pero a la luz de la palabra el amor es una decisión y el amor es una acción que yo decido hacer, y el amor del que habla aquí es un amor como el de Cristo, un amor como el que Él experimentó cuando dice la palabra que no estimó no estimó ser igual a Dios, y que se aferró y dio su vida por nosotros. Entonces, ese es el tipo de amor que nos está pidiendo aquí, que es el que tenemos que aprender para dar a nuestros hijos, ¿no? Y bueno, pues ahora sí que un test para saber si estoy amando como debe ser a mis hijos, pues es 1 Corintios 13, ¿no? Que habla que el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, y toda esa interminable lista. Ese es el amor que Dios nos pide que tengamos con nuestros hijos, y ese es el amor que tenemos que aprender, porque no es una emoción, son acciones y decisiones diarias que tomamos con nuestros hijos, a pesar de lo que padezcamos con nuestros hijos, si nos han lastimado, sea cual sea la situación. Ese es el amor sacrificial que Dios nos pide que aprendamos para nuestros hijos. Exacto. A veces cometemos el error de amar emocionalmente, no amar bíblicamente. Solo como un ejemplo, ¿no? A veces nuestro hijo se porta mal en la escuela, ¿no? Y dices, lleva un año sin portarse mal en la escuela, porque no va a la escuela, pero bueno, se porta mal en la escuela y de repente, por un sentimiento de amor, le decimos a la maestra, no, pero sí se portó bien, ¿no? Sabiendo que se portó mal. Pero la Biblia me dice que el amor no hace nada indebido. No se goza de la injusticia, sino se goza de la verdad. Y de repente hasta nos atrevemos a mentir por amor a nuestros hijos, para que no les vayan a poner un demérito, no les vayan a poner una detención. Pero eso no es amor en realidad. Amarles bíblicamente es amar como Dios ama. Amar como Dios ama. En primera de Juan nos dice que aquel que no conoce a Dios no sabe amar. Y esa es una realidad. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Es hasta el momento en que tú conoces el amor de Dios que entonces aprendes cómo es el verdadero amor, y ese es el amor que Dios quiere que tengas con tus hijos. Y eso es algo que necesitamos aprender todos, ¿verdad? ¿Dónde lo aprendo? En la Biblia. Cuando voy a la palabra de Dios y me doy cuenta cuánto me ha amado, entonces voy a poder saber la definición de ese amor y poder amar de esa manera. Es algo que tenemos que aprender. Así es que estas tres cosas, ¿verdad? Orar, ser ejemplo y amar. Sí, y finalmente pues yo quiero animarte, si eres mamá de chiquitos, medianos o grandotes, no importa. No estás sola ahí en tu casa, sin dormir, cambiando pañales, cocinando, haciendo escuela, aplicando exámenes, limpiando. No estás sola, y o sea, en medio de toda esta tarea estás contribuyendo a la redención del pueblo de Dios y estás glorificando a Cristo con esa obra que estás haciendo. Nunca se ha tratado de lo que haces, sino para qué lo haces, ¿no? Y esto es un llamado increíble. ¿Para qué lo haces? Para llevar esos hijos de regreso al Señor, para criar esos hijos temerosos de Dios que puedan impactar este mundo. La realidad es que estamos viviendo tiempos bien difíciles, tiempos bien oscuros, y necesitamos criar a estas nuevas generaciones que van a ser luz en medio de esas tinieblas, que van a ser sal en medio de todo lo que les viene por vivir a nuestros hijos. Y estás haciendo esa obra que es maravillosa, y Dios te ha equipado para poder llevar a cabo esa obra. Es importantísimo que nosotros podamos entregar buenas cuentas con estas generaciones que van a evangelizar, que van a extender el reino de Dios en la tierra. Entonces quiero animarte a esto también, ¿no? Dicen Salmos que son como flechas, saetas, como flechas en manos del valiente. Entonces lo que tú estás haciendo es afilando esas flechas que van a ser lanzadas al futuro. Entonces la obra que tú haces es maravillosa, y es un regalo inmerecido. Entonces quiero darte algunas recomendaciones para que te ayuden a estar enfocada en Cristo,
¿no? A medida que haces esta labor. Primeramente, deposita tu fe en Dios, créele a Él. Créele, cierra tus oídos a las voces del mundo que te dicen: ay, no, deberías de estar mejor trabajando, ¿por qué no te realizaste en esto? ¿Qué tienes que estar aquí perdiendo el tiempo nada más encerrada? Todas esas voces del mundo, de las corrientes de este mundo que te dicen que es mejor estar fuera o que estás perdiendo o malgastando tu vida. Cierra tus oídos a eso, deposita tu fe en Dios y confía en lo que estás haciendo, ¿no? Para que no seas engañada. Mantén también tus ojos en ese objetivo. Recuérdate constantemente la asombrosa e inmerecida misión que Dios te ha dado. Es un grande y precioso privilegio que Dios nos ha dado, es una honra inmerecida y es una muestra de la gran misericordia que Dios nos tiene al encargarnos a su creación, a sus hijos, ¿no? Para que los podamos criar. Otra cosa también, ríndete por completo a la voluntad de Dios y descansa en su poder, que Él es el que te capacita, que no está en tus fuerzas, sino que Él es el que te capacita diariamente para poder llevar a cabo esta labor. Te capacita físicamente, emocionalmente, espiritualmente, todas esas capacidades vienen de Él. Entonces ríndete a su voluntad a través de tu relación con Él para que Él pueda fortalecerte y llevarla a cabo, ¿no? También en medio de este llamado es importante que identifiques y veas que Dios te está santificando también a ti. No es nada más lo que haces en tus hijos, no nada más es el fruto de tus hijos, sino en ti te está limando, te está santificando, te está dando crecimiento, está haciendo su obra en ti, está trabajando en tu propio corazón en medio de todo este proceso de la maternidad, a fin de que seamos hechas a su imagen, ¿no? El llamado también es sacrificial, es un amor sacrificial, como hablábamos en Corintios, ¿no? Es un amor de entrega, es el mismo que Jesús dio en la cruz, y ese es el que espera que demos, ¿no? Y finalmente quiero animarte a seguir sembrando esas semillitas en los corazones de tus hijos. Te repito, no importa que si ya crecieron, que si ya son adolescentes, que si ya son jóvenes, aún así, como mamá, tu llamado sigue siendo el mismo: edificar sus vidas, aconsejarles, orar por ellos, no cansarte, no desanimarte. A veces no vemos el fruto luego, pero Dios está haciendo su obra, ¿no? Decía mucho Chuck Smith: el molino de Dios muele lento pero fino. Entonces hay que esperar en esa obra. No te dejes llevar por los deseos de tu carne, del desánimo, de mejor hago otra cosa, sino enfócate en ese llamado y cree que estás justo en el centro de la voluntad de Dios. Así es que feliz día, mamitas. Ánimo. Mañana. Vamos a orar y agradecer a Dios por lo que por estos principios que hemos aprendido. Y quiero que pienses esto: si eres hombre, joven, no tienes hijos, dices, no, pues esto fue para las mamás. No, ¿verdad que fueron principios que necesitamos poner en práctica nosotros? Y al ponerlos en práctica, ver la voluntad de Dios hecha en nuestras vidas. Vamos a orar. Señor, gracias por ser tan bueno, gracias por tu fidelidad, gracias por lo que hemos aprendido del día de hoy a través de tu palabra, Señor. Tú tienes grandes promesas para nosotros, Señor, y queremos, Señor, ver esas promesas cumplirse en nuestras vidas y en la vida de nuestros hijos, Señor. Te pedimos, Señor, que tú fortalezcas nuestras vidas de oración. A las mamás, Señor, fortalece sus vidas, Señor, que no se rindan, que constantemente te busquen, Señor, que oren conforme a tu voluntad, Señor, y conforme a tu palabra, Señor. Dales esos tiempos de comunión contigo donde puedan identificar en tu palabra aquellas cosas que tú quieres que oren por sus hijos, Señor, específicamente, Señor. También te pedimos, Señor, que puedan ellas ser un ejemplo para sus hijos, Señor. Fortalece sus vidas también para esto, en el hombre interior, que sean capaces de comprender cuánto tú les has amado y cómo tú has dado ese ejemplo de amor, Señor. Que puedan ser ejemplo y puedan aprender a amar a su esposo y a sus hijos, Señor, a sus hijas, Señor. Señor, enséñales de ese amor que ha conquistado sus corazones, Señor, y que puede conquistar el corazón también de sus hijos, Señor. Haz tú la obra, Señor, en cada mamá, Señor, en cada familia, en cada hogar de Semilla de Mostaza, en cada corazón, Señor, que ha escuchado este mensaje. Haz tu obra, Señor, te lo pedimos todo esto en tu nombre, Señor Jesús. Amén.